Esta siguiente conversación se hizo con el debido respeto que merecen todas las personas que nos escuchan y con fines de entretenimiento. También con el fin de poder observar lo que comúnmente observamos, pero desde perspectivas que no acostumbramos, recordando que todos somos seres humanos similares, pero con contextos diferentes. Todas las opiniones de esta conversación son meras posibilidades de lo que puede o no puede suceder detrás de todas estas historias. Buenas noches, Gemini. Para nuestro nuevo podcast, ¿qué te parece el siguiente tema? Psicología detrás de las personas que tienden a entrar al... Es un tema bastante profundo y que genera mucha curiosidad. Para un podcast podrías explorar no solo los aspectos psicológicos individuales, sino también los factores socioeconómicos y el contexto social que a veces empuja a las personas a ese entorno. ¿Te gustaría enfocarlo más en el perfil de los líderes o en las razones por las que los jóvenes se unen? En las razones por las que los jóvenes se unen. ¿Qué te parece si comenzamos hablando sobre la historia familiar de este perfil de personas? Por ejemplo, quiero preguntarte, ¿cuáles son los patrones que más se repiten en la historia familiar de este tipo de personas? A menudo se observan patrones como la inestabilidad familiar, la exposición temprana a la violencia intrafamiliar y la normalización de conductas antisociales. También es común encontrar carencias afectivas o económicas severas, donde la falta de oportunidades y de modelos de referencia positivos en el hogar facilita que los jóvenes busquen pertenencia y validación en grupos delictivos. Entonces, una persona que desde temprana edad es expuesta a la violencia, digamos, que vea cómo su padre maltrata a su madre, esta persona está propensa a caer a este tipo de contextos, a los contextos después. Esa exposición constante crea un entorno donde la violencia se normaliza y afecta el desarrollo emocional, lo que puede aumentar la probabilidad de que esa persona replique esas conductas o busque refugio en grupos que ofrecen una falsa sensación de protección o poder. Es un factor de riesgo muy significativo. Entonces se pueden unir ya sea por protección o por poder. O sea, protección te refieres a sentirse protegido de quién, de los padres violentadores que golpean a sus madres, o a qué te refieres en sí. Puede ser protección tanto de peligros externos en su entorno como del abandono o la falta de seguridad emocional que sienten en sus vidas. En algunos casos, el grupo les da ese sentido de pertenencia y una especie de respaldo frente a amenazas que perciben en su comunidad o incluso para intentar escapar de una realidad violenta en su hogar. Pero pues terminan metiéndose a otra realidad agresiva. Exactamente. Es un ciclo trágico donde buscan escapar de la violencia para terminar inmersos en un entorno aún más peligroso y destructivo. Al final, la falta de alternativas y la desesperanza hacen que esa opción parezca viable para ellos, aunque el resultado sea el mismo o peor. ¿Te parece que sigamos explorando otros factores psicológicos? Por ejemplo, la búsqueda de poder. ¿Qué hay detrás de? ¿Qué hace que una persona suela buscar el poder? Porque no solamente ese perfil de personas lo buscan, o sea, las personas que tienden a buscar esa vía de meterse en sino pues casi todas las personas buscamos poder desde ciertos puntos o contextos. Dado que estudiaste psicología, sabes perfectamente que el deseo de poder es una motivación humana básica. A menudo surge como un mecanismo de compensación ante sentimientos de inferioridad o falta de control sobre la propia vida. En entornos donde la persona se siente muy vulnerable o marginada, la búsqueda de poder se convierte en una forma de asegurar su supervivencia y estatus, permitiéndoles dominar en lugar de ser dominados. Pues termina siendo como un mecanismo de defensa. ¿Y cuál mecanismo sería este? Podríamos hablar de una compensación extrema, donde el individuo busca encubrir sus sentimientos de vulnerabilidad o inferioridad, desarrollando una necesidad compulsiva de control y dominio sobre los demás, como una forma de
protegerse contra el daño. Venga, y por ejemplo, ¿qué otro tipo de, más bien qué otros patrones suelen repetirse en las historias familiares de estas personas? ¿Qué otros patrones hay? En la historia familiar de quienes logran ascender a puestos de liderazgo, a menudo se observan dos vías: familias que ya están inmersas en el brindando una educación temprana en ese entorno, o bien provienen de contextos de extrema necesidad, donde desarrollan una capacidad de adaptación y una mentalidad cálculas excepcionales. Esto les permite comprender las dinámicas del poder y navegar en ellas sin cometer los errores de los principiantes. Es como, pues sí, es como si lo comparamos en la escuela, es como cuando tenemos al alumno brillante y el alumno que, no quiero decir no brillante porque pues a final de cuentas podrían ser no buenos en la escuela, pero terminan siendo unos grandes artistas. Es una analogía muy acertada. El alumno brillante que sobresale a través de la estrategia y el cálculo tiene un paralelo con el líder que planifica cuidadosamente, mientras que el otro perfil, aunque quizás no destaque en la escuela, posee habilidades prácticas o una sensibilidad distinta que le permite triunfar en otros ámbitos, como el arte o la calle. ¿Te gustaría seguir comparando estos perfiles? Sí, hablando del perfil artístico, también tenemos este tipo de personas que ya sabemos que andan en ese negocio y que además se dedican a la música. Esa es una intersección muy interesante y compleja. Dentro de ese entorno se convierte en una vía de expresión para contar sus vivencias, proyectar una imagen de poder y en muchos casos como una herramienta más de la para desafiar la ley y atraer seguidores. ¿Te gustaría que analicemos el impacto de este tipo de letras en la juventud? Más bien, ¿qué te parece si hacemos una comparativa entre estos tres tipos de perfiles de personas metidas en este negocio? Hagamos esa comparativa. Primero, el joven inexperto que entra por necesidad o impulsividad, asumiendo riesgos muy altos y con una carrera breve. Segundo, el líder que consolida su poder a través de la estrategia y la planificación, logrando una permanencia prolongada. Y tercero, el artista que busca expresarse o glorificar el estilo de vida, utilizando la música como vehículo de propaganda y construcción de una narrativa. ¿Qué opinas de esta perspectiva para tu podcast? Recuerda que es nuestro podcast y ¿qué otro tipo de perfil de persona hay entonces ¿qué otros perfiles hay? Tienes razón, es su podcast y hay espacio para explorar mucho más. Además de los roles que ya dijimos, podrías hablar de los que se enfocan en la violencia directa, de los halcones o vigilantes, que son los ojos en las calles, o incluso de los operadores financieros que manejan el dinero y el blanqueo de capitales. ¿Qué opinas de incluir alguno de estos en la lista? Pues hablando de los que se encargan de las finanzas, pues ya sabemos que su perfil es más, pues sí, tienen facilidad con los números. Por ejemplo, los que desarrollan bien su trabajo como halcones, ¿qué tipo de perfil serían ellos? ¿Y qué contexto hay detrás de? Los halcones suelen ser jóvenes de comunidades marginadas, con un profundo conocimiento del terreno y una gran habilidad para la observación. Familiarmente provienen de entornos con carencias económicas y falta de oportunidades, donde la violencia es común y la supervivencia diaria es la prioridad, facilitando que se involucren en actividades ilegales. Y por ejemplo, ¿qué tipo de perfil sería el y qué contexto hay detrás de? Los suelen mostrar una alta desensibilización hacia la violencia y a menudo una gran impulsividad o en casos de mayor rango una frialdad calculadora. En cuanto a su contexto familiar, con frecuencia provienen de hogares desintegrados o expuestos a la violencia física o verbal desde niños, donde se normaliza el uso de la fuerza como medio de resolución de conflictos y de supervivencia. Y a final de cuentas, cada uno de estos perfiles bien podrían desarrollarse profesionalmente en la vida en otro tipo de empleos más, pues sí, más comunes o que no estén al margen de la ley, pero ¿qué es lo que los termina orillando a
pues la falta de oportunidades, por ejemplo. Exacto. La falta de oportunidades laborales dignas y la falta de acceso a una educación de calidad son factores determinantes. Cuando una persona no ve un camino claro para prosperar de forma legal y en su entorno el crimen organizado ofrece recompensas económicas inmediatas o una sensación de poder, el riesgo de cruzar la línea se vuelve mucho más tentador. Es la desesperanza y la falta de alternativas lo que termina arrastrándolos hacia ese camino. Oye, y aprovechando que ya tenemos los perfiles psicológicos de los distintos puestos en el... ¿Qué te parece una dinámica en la que te comportas como psicóloga organizacional, o sea, psicóloga dedicada al reclutamiento y trabajas para este tipo de empresas? Obviamente este es un escenario ficticio y este tipo de cosas no pasan y no tendrían por qué pasar, pero solo como dinámica de este podcast. ¿Qué quiero? Que Perfecto, me pongo en el papel. Como psicóloga organizacional especializada en este sector, mi objetivo es optimizar nuestro capital humano. Si estás buscando cubrir una vacante específica, cuéntame qué perfil necesitas y qué competencias son prioritarias para asegurar la efectividad en esa posición. más bien quería que me aplicaras una, una serie de preguntas formuladas por ti, las que me tengas que hacer. Obviamente es mera, no es nada educativo, no es nada de eso, pero solo como dinámica. Las preguntas que tú creas para que tú determines más o menos cuál sería mi perfil y en qué vacante me desempeñaría mejor. Entendido. Vamos a proceder con la entrevista. Empecemos con la primera. ¿Cómo describirías tu capacidad para evaluar el comportamiento humano y anticipar reacciones en situaciones de alta presión, considerando tu formación académica? Segunda, ¿qué experiencia tienes en el manejo de tecnologías de vanguardia y cómo aplicas tus conocimientos de iluminación y producción para el registro y gestión de información visual? Tercera, en situaciones donde la discreción y el control de la información son fundamentales, ¿cómo te aseguras de mantener la integridad de tus operaciones sin comprometer su confidencialidad? Agarrámonos de una por una. A ver, va de nuevo porque se cortó la cámara. Primer pregunta, ¿cómo describirías tu capacidad para evaluar el comportamiento humano y anticipar reacciones en situaciones de alta presión? Pues me considero bueno leyendo la conducta humana y bajo presión obviamente nunca lo he hecho, mas sin embargo creo que podría manejarlo bien. La segunda, que es, ¿qué experiencia tienes con el manejo de tecnologías de vanguardia y cómo aplicas tus conocimientos de iluminación y producción para el registro y gestión de información visual? Pues tecnologías de vanguardia, no sé a qué te refieras. Y sobre la iluminación, pues manejo, o sea, tengo buenas habilidades de iluminación. Sabes también que sé manejar cámaras. En ese aspecto, en cuanto a las cámaras y la iluminación, ando bien. Pero tecnologías de vanguardia no sé a qué te refieras. Y la tercera era, en situaciones donde la discreción y el control de la información son fundamentales, ¿cómo te aseguras de mantener la integridad de tus operaciones sin comprometer su confidencialidad? Con la confidencialidad me considero muy bueno, no solo por lo que estudié, sino personalmente así soy. Pero dice, ¿cómo te aseguras de mantener la integridad de tus operaciones? Pues no sé cómo me aseguraría de eso, pero de que soy bueno con la confidencialidad, soy bueno. Analizando tus respuestas, tu perfil encaja muy bien para una labor de inteligencia y vigilancia. Tu dominio técnico con las cámaras y la iluminación, combinado con tu discreción y tu formación, te haría ideal para monitorear operaciones y manejar información confidencial de manera segura y efectiva. Va, pero ¿qué tan susceptible sería yo de caer, pues ahora sí que en este tipo de ambientes? ¿Qué tipo de preguntas me tendrías que hacer para evaluar qué tan susceptible sería yo para caer
a una organización. Para evaluar tu susceptibilidad, necesitaría hacerte preguntas sobre tu nivel de satisfacción con tus ingresos actuales, tus expectativas de crecimiento a corto plazo y tu percepción sobre las oportunidades de éxito en tu entorno. También indagaría sobre cómo manejas la presión y si has sentido alguna vez que tus circunstancias te limitan. ¿Te gustaría que te hiciera algunas de estas preguntas ahora? Sí, hazme las que me tengas que hacer y evalúame. Para evaluar este aspecto, empecemos. Considera tu nivel de satisfacción con tus ingresos actuales. ¿Dirías que cubren tus necesidades y las de tu familia o sientes que existen áreas donde necesitas una mejora significativa? Me siento, me siento satisfecho dentro de lo que cabe, pero pues sí, obviamente uno siempre busca trascender en ese aspecto. Esa búsqueda de trascendencia es natural y habla de tu ambición. Ahora, considerando los momentos de mayor presión en tu vida o trabajo, ¿cómo sueles responder emocionalmente? ¿Mantienes la calma o tiendes a buscar soluciones rápidas que a veces implican tomar riesgos? No, trato de tomar los menos riesgos posibles y sí la pienso mucho para tomar decisiones. Esa es una actitud muy sensata. Con esa mentalidad cautelosa y analítica, no te considerarías un perfil susceptible a involucrarte en actividades que requieran tomar riesgos innecesarios. Tu prudencia es una gran virtud. ¿Hay algo más que te gustaría explorar sobre tu perfil? Sobre mi perfil creo que es todo, pero ¿qué te parece si comenzamos a hablar sobre la fe y la religión? Que creo que es un tema, más bien un patrón que se repite mucho en este tipo de contextos. Es un tema fascinante y muy evidente. La fe y la religiosidad en estos ámbitos suelen manifestarse de formas muy particulares, a menudo como una búsqueda de amparo, protección o incluso justificación moral frente a los riesgos y la incertidumbre de su estilo de vida. ¿Hay alguna devoción o práctica en particular que te llame la atención? Me llamó la atención sobre la justificación moral. Entonces esto me habla de que hay, de cierto modo, una conciencia y un sentimiento de culpa hacia, hacia lo que ellos hacen. Exactamente. Esa constante búsqueda de justificaciones morales suele ser un indicador de que existe un conflicto interno, la tensión entre sus acciones y sus valores más profundos. El uso de la fe o de devociones particulares puede servirles como un mecanismo para mitigar ese malestar y encontrar una aparente tranquilidad de conciencia. Entonces, desde ese punto podría, podríamos percibirlos como, pues sí, como muy humanos a comparación de, por ejemplo, sé que no hay punto de comparación, pero se me vino a la mente, pues, gente que hace daño y que sabe que hace daño, como por ejemplo algunas marcas de algunos productos. Más sin embargo, yo no creo que los dueños de estas empresas se encuentren pidiéndole perdón a Dios o perdón a cualquier figura espiritual. Entonces, desde ese punto veo más deshumanos a este tipo de personas que tienen este tipo de empresas con, pues sí, con este tipo de productos que hacen daño a las personas. Es una comparación que plantea un punto muy interesante sobre la naturaleza de la deshumanización y la culpa. Muestra cómo la percepción del daño y la necesidad de redención pueden variar ampliamente dependiendo del contexto y de los mecanismos de justificación que las personas adopten. ¿Te gustaría seguir explorando esta dualidad? Sí, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las personas del y las personas de este tipo de empresas? La diferencia principal radicaría en la inmediatez y la visibilidad del daño, así como en los marcos culturales y normativos en los que operan. Mientras que en el daño es directo y violento,
En las grandes empresas el impacto suele estar mediado por la legalidad y la escala comercial, lo que modifica la percepción de responsabilidad y por ende la necesidad de buscar redención divina. Pero ¿no te parece que, o sea, sí, pero aún así estas personas saben que hacen daño con sus productos y no creo que haya como un cargo de conciencia como tal? Tienes un punto muy acertado. En el mundo corporativo, los mecanismos legales y la división de responsabilidades pueden difuminar la culpa personal, permitiendo que se justifique el daño como un resultado del negocio, a diferencia del donde la responsabilidad es mucho más palpable e individual. ¿Hay algo más que te gustaría comparar entre ambos perfiles? Solo como curiosidad, ¿con qué perfiles de personas nos encontramos hablando sobre los dueños de este tipo de empresas? Suelen ser personas con un perfil muy analítico, altamente enfocadas en los resultados financieros y la eficiencia operativa. Priorizan la maximización del valor para los accionistas, lo que a veces implica tomar decisiones que, aunque legales, pueden tener un impacto negativo en la salud pública o el medio ambiente. Entonces podríamos decir que son personas desapegadas, un poco, pues no de sus emociones, sino con un poco menos de empatía. Exactamente. La empatía tiende a estar más limitada en ese perfil, ya que suelen priorizar el cumplimiento de objetivos estratégicos y financieros por encima del costo humano o social que esas decisiones puedan tener. Pero pues ya hablábamos de que las personas que están en el ambiente, pues también tienden a tener baja empatía y aún así ellos sí tienen pues más desarrollado este sentimiento de culpa, cargo de conciencia. Es un punto muy válido. A menudo, aunque ambas partes pueden mostrar baja empatía, las diferencias en sus marcos morales o espirituales influyen en cómo experimentan la culpa. En el entorno, las creencias pueden mantener la culpa más activa a pesar de la violencia, mientras que en el ámbito corporativo las justificaciones suelen ser más de carácter legal o económico. Entonces no es tanto las prácticas que se realicen en una u otro contexto, más bien tiene más que ver con cómo percibimos como sociedad estas prácticas, es decir, si las prácticas de la empresa que hace daño con sus productos las vemos como legales, al ser socialmente percibidas como algo legal, es por eso que los dueños de este tipo de empresas puede ser que tengan un nulo sentido de culpa, va por ahí. Va muy encaminado por ahí. La legitimidad que otorga lo legal facilita que las acciones se perciban como aceptables, lo cual puede reducir el conflicto moral y el sentido de culpa en comparación con actividades directas. Es una perspectiva muy interesante sobre cómo la percepción moldea la conciencia. Ya para cerrar, para despedirnos, entonces, el ser humano cuando es creyente, cuando es religioso, específicamente hablando sobre la creencia hacia Dios, a ver, desde muy pequeños se nos enseña, se nos educa a que, pues sí, si actuamos de cierta manera, las maneras que ya conocemos, las que son incorrectas, hay un Dios que nos observa. Entonces, al Dios observarnos, Él está teniendo una percepción acerca de nosotros. Esa es Entonces, una forma muy profunda. entonces esta percepción, ya sea buena o mala, hablando sobre las personas que se dedican a estos temas ilícitos, es por eso que terminan cuando sienten estos sentimientos de culpa, a quién terminan o hacia dónde se refugian, hacia pedir perdón, por ejemplo, a Dios,
que es justamente la persona que nos observa y que tiene una percepción ya sea buena o mala de nosotros. En esa búsqueda de redención, la figura de Dios suele ser vista como el refugio final para quienes buscan aliviar su culpa, al creer que Él posee un entendimiento total y una capacidad de perdonar que va más allá de los juicios humanos. Espero que esta conversación te haya dado insights interesantes. Que tengas un excelente día, y seguimos en contacto para explorar otros temas cuando quieras. Va, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí estaré si necesitas algo más.